Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos a este espacio abierto. Bueno, en realidad toda, porque eres tú nada más, Maribel. Estás en dos cuentas, ¿puedes escucharme bien? Maribel, Sí, la oigo bien. ok, gracias Maribel por confirmarme. Entonces, estamos ya en este segundo espacio abierto de este módulo 2 de la información al conocimiento. Les recuerdo que su grupo es M2C3 Generación 44-116. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual. Nos encontramos ya en esta tercera semana previa a finalizarla para ingresar a la cuarta y última semana, que es la siguiente. Esta finaliza el próximo 13 de noviembre, es el domingo a las 11:59 de la noche. Por favor, tengan eso súper presente porque pese a que al final de la sesión voy a indicarles que hay periodos de extensión de tiempo aún, únicamente son para actividades integradoras. Actividades formativas ya no puedo volverlas a activar para que las envíen. Entonces es importante que entreguen en tiempo y forma esto porque si no ya no va a haber oportunidad de que lo hagan después. Entonces, tenemos la bienvenida, tenemos el objetivo, tenemos la revisión de contenido y las dudas y comentarios, ¿ok? Entonces, les recuerdo que este segundo espacio sigue siendo abierto, por lo cual se requiere que estén participando. Por el momento tenemos únicamente a Maribel, que será quien esté respondiendo por acá, pero si se van uniendo más compañeros y compañeras, también estarán respondiendo para llevar esta interacción. Por lo cual, aquí el objetivo es justo este, que estemos intercambiando puntos de vista. Ya durante el primer espacio abierto tuvimos ahí la oportunidad de eh, revisar las actividades. A ver, denme un momento, por favor. Ok, listo. Estaba teniendo por aquí una complicación con la computadora. Entonces, sí, vamos a continuar dando nuestros puntos de vista para que tengamos este intercambio de información, ya que durante el primer espacio lo que se realizó fue la revisión de las actividades. Durante este espacio abierto, si no tenemos dudas, entonces voy a pasar a la revisión de contenidos. Por lo cual, déjenme avanzar. Repito las reglas de comunicación. Maribel, en este momento únicamente somos tú y yo, por lo cual va a ser muy poco probable que nos interrumpamos. Pero hay que recordar que para participar levantas la manita para que yo sepa, por ejemplo, si estoy hablando acerca de un tema y tú quieres agregar algo, puedes hacerlo, no hay ningún problema, siempre y cuando en lugar de únicamente activar tu micrófono, actives también lo que es la manita, para que de esta manera yo sepa que vas a participar tú. Ok, Maribel, ¿alguna duda hasta este momento? No, ninguna. Muy bien, estamos las dos solitas, nos abandonaron. Ok, no te preocupes, Maribel. Entonces, hay que recordar igual el uso de las reglas en etiqueta para que aquí estemos ambas respetando lo que comentemos. Entonces, tenemos esta tercera semana ya. Maribel, ¿cómo vas con tus actividades formativas, integradoras e incluso las encuestas que están dentro de la tercera semana para que por aquí sepa yo? Muy bien, hoy entregué la sexta actividad integradora. La acabo de hacer en mediodía, la subí. ¿Ok? Muy bien, Maribel. ¿Y te queda alguna duda que pueda resolver? No, parece que no, quedó. eh, ya me calificó la primera de esta semana y ya mandé la segunda a ver cómo salgo. Ok, muy bien. Entonces, ya nada más queda ver esa más bien actividad de mi parte durante el fin de semana o al inicio de la misma.
Pero si la enviaste hoy, aquí sí les recuerdo lo siguiente. Tengo hasta 72 horas para evaluar hasta la semana número 3. Entonces, es importante que recuerden que si ustedes me mandan la actividad integradora el domingo a las 11:59 de la noche, va a ser de las últimas en ser calificadas porque voy en orden. Es decir, se califica o se evalúa en días hábiles de lunes a viernes. Sin embargo, lo que sucede con esos tiempos de evaluación es que la mayoría me envía sus actividades hasta el domingo, hasta el último momento. Eso, por supuesto, que se me acumula como mucho trabajo durante esos días que no son hábiles para mí. Entonces, procuro ingresar, pero en caso de que no lo haga en sábado y en domingo, en la próxima semana, lunes, martes, miércoles, estarán recibiendo su retroalimentación. Pero siempre, por favor, tengan eso en cuenta. Tengo también ese periodo de evaluación, por lo cual ahí sí también se requiere de paciencia de parte de ustedes para que pueda regresarle su retroalimentación. No es que no vaya a ser calificada, sino que también yo voy evaluando de acuerdo a cómo a mí me aparecen las actividades en orden. Es decir, no voy a calificar una actividad integradora del domingo si tengo las del viernes antes. Por lo cual, eso sí hay que tenerlo súper presente. Entonces, el propósito de esta tercera unidad es que se puedan producir reseñas y relatos coherentes, era algo que ya les mencionaba durante la semana pasada. Entonces, y Maribel, si hablo en plural, es también para las personas que están viendo la grabación, ¿de acuerdo? Ya sé que en este momento en tiempo real somos tú y yo, pero cuando estén escuchando la grabación van a ser varios, entonces lo menciono en plural. Ok, continúo. Entonces, es para producir reseñas, relatos y también que de esta manera se pueda llevar a cabo una lectura analítica y crítica de textos, así como el uso de las TIC. ¿Con qué finalidad? Que se pueda favorecer una comunicación eficiente en diferentes ámbitos de su vida. Entonces, por aquí hemos estado leyendo bastante. Maribel, ¿quieres contarme cómo ha ido tu proceso para llegar hasta esta tercera semana en donde también estás leyendo bastante, pero cómo has progresado en estas 3 primeras semanas? Es decir, continuación del mismo tipo de lectura, ¿encontraste alguna estrategia? Cuéntame, ¿cómo vas con eso? Pues sí que me han puesto a leer y a releer todos los temas, porque pues estaba un poco oxidada en cuestiones de leer para sintetizar y para relatar y para todo lo que hemos hecho esta semana. Me ha costado un poco de trabajo y realizar todas las actividades porque primero sintetiza, luego amplíate, luego ponen cuadros y sí está complicadón, pero sí lo he hecho. Y revisando las rúbricas también me he guiado por eso y parece que he mejorado. Ok. ¿Has tenido alguna estrategia en particular para tener estos avances, estos logros en ti? ¿Y que Pues, alguien te apoye o cómo vas realizando estos avances? pues he tomado muchos apuntes y y ¿cómo se llama? Releído, voy tomando nota de lo más importante y así es como me he ido guiando para sintetizar y para relatar. Y también me ha sido difícil los audios porque ya a la hora de hablar, pues como que se suelta uno más Ujú. y me ha costado comprimir para que no se pase de los tiempos. Ah, ok, Pero entonces, ajá, sí, perdón, continúa. no, eso es lo que se me ha hecho difícil, un poco difícil, pero ya creo que lo he hecho. Ok, entonces para ti, contrario a algunos de tus compañeros, porque sí me ha pasado que en lugar de que tengan que sintetizar, más bien les cuesta bastante cumplir con la cantidad mínima que se les pide. Entonces para ti es lo contrario, es sintetizar la información que te están pidiendo, ¿cierto? ¿Y cómo lo has Sí, hecho? ¿Acortas el audio? ¿Lo escuchas, vuelves a escribir? ¿Cómo haces eso? sí. Lo que pasa que leo lo que según yo sintetizo, pero me queda muy largo porque quiero meter todo
Entonces, las aplicaciones me han servido para sintetizar. Hay una muy buena, la que está en el teléfono, que ¿cómo se llama? Te quita los espacios en silencio. ¿Mm? Entonces, sí he Ok, acortado los relatos porque me equivoco mucho y dejo pasar tiempo, pero ya le estoy dominando un poquito. ok, muy bien. Entonces, ¿para ti es más difícil entonces la oral que la escrita? Sí, porque me extiendo más en la oral. Ok, entonces, pero pese a que se ha hecho un poquito complicado para ti, has encontrado la manera de poder solucionar, porque al fin de cuentas encontrar esta herramienta y lograr que se sintetice es algo bastante bueno, porque bueno, estás encontrando ahí un área de oportunidad de sí, ya me extendí, pero busco la manera de que ese audio se cumpla en su extensión, porque como tú lo mencionaste, te vas guiando de la rúbrica, porque si no te guieras de la misma, pues me mandarías hasta 10 minutos. ¿Hasta cuánto te Sí, has extendido? ¿Sí? ¿Hasta 10 minutos? no, 6 es el máximo. Ok, ¿6? Ujú. Y lo han pedido de 3 lo máximo. Pero en uno la corté muy bien, salió 1 minuto 90 segundos, algo así. Ujú. En el Ok, último que era el relato. relato, ok. Ajá, Ujú. Sí, muy bien, Maribel. Entonces, gracias por compartir. Para los que estén viendo esta grabación, gracias. recuerden, sí, gracias a ti. Para los que estén viendo esta grabación, recuerden entonces que pese a que puedan enfrentar ahí algún, digámosle, desafío, siempre hay un área de oportunidad que ustedes pueden cubrir para continuar mejorando en la elaboración de sus actividades. Porque sí, esta es una en las que tienen que grabar, tienen que generar también estas ediciones, por ejemplo, como Maribel, para que quede como tal el audio que les están solicitando, pero que también brinda un área de oportunidad para que ustedes puedan mejorar en sus actividades, repito, porque no se trata de no hacerlas, sino más bien encontrar la manera de elaborarlas, ¿ok? Entonces, Maribel, por un lado está elaborar el relato escrito y por otro lado el oral. Vamos a comenzar ahorita con, ya que estamos viendo esta parte de las unidades y justo para compartir con tus compañeros y compañeras, la primera parte que es el relato escrito. Entonces, déjame aceptar a otra de tus compañeras. Hola Imelda, ¿me puedes escuchar bien? Hola, ¿Puedes activar? buenas Ajá. noches. Sí, 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 la escucho. Ok, muy bien, muchas gracias, Imelda. Bienvenida a este espacio. Estábamos a Maribel y yo comentando Gracias. acerca de la elaboración de sus actividades. Ella en particular no tiene ninguna duda porque ya concluyó con las mismas. Entonces, es como que ella me comparte un poco lo que ha hecho para finalizarlas para las personas que vean esta grabación. Pero, ya que ingresas tú, cuéntanos, ¿cómo vas con tus actividades? ¿Tienes alguna duda en específico? ¿Ya las concluiste? ¿Estás por finalizarlas? Para que de esto avancemos en la revisión de contenidos. Pues la verdad apenas estoy en mi actividad integradora 5. Ujú, Ya prácticamente ya la concluí. ujú, Tuve un pequeño detalle porque como la semana pasada no pude entregar mis trabajos por cuestiones personales, ujú. ahora sí que apenas leí el libro, pero ya vi todo de lo que se trata y todo, pero ya ahí voy. Ok, ya comenzaste a leer el libro, pero Ya lo con terminé. ya lo terminaste, perdón, pero con la elaboración de las actividades, es decir, cuando revisaste instrucciones y todo eso, ¿tienes alguna duda? Nada más cuando terminé de hacer mi relato, ya ve que dice que tenemos que marcar este, lo de asombro, el inicio y todo eso. Ujú.
los marcadores de comentario más bien. Ujú. Bueno, la laptop donde estoy trabajando es de mi hija y obviamente está configurada a su, o sí que a su correo y todo eso, entonces el comentario me sale a nombre de ella y ya no supe cómo cambiarlo. Ok, está bien. Gracias que me lo aclaras, Imelda, para que cuando revise tu actividad sepa que es por esa misma configuración. Pero ya me lo estás aclarando ahorita, entonces cuando lo revise ya lo tengo de antemano. Ok, gracias. Sí, pues nada, Imelda. Ok, entonces avanzamos. Tenemos este relato. El relato es una de las herramientas que vamos a utilizar mucho porque durante la siguiente semana, que es la semana de integración de saberes, que reúne todo lo visto durante las 3 primeras semanas, vamos a relacionarlo con lo que nos solicite dentro del proyecto integrador, por un lado, y por otro lado, lo que es el foro de integración. Entonces, aquí hay que recordar estos pasos para elaborar un relato. Aquí dice pasos para la elaboración de un relato. Por aquí Imelda está avanzando, Maribel ya concluyó. Entonces voy con la primera pregunta. ¿Alguien recuerda cuál es el primer paso para elaborar un relato? Ahí dice elige, pero ¿qué tenemos que elegir para elaborar un relato? Lo primero a realizar. ¿Qué hay que hacer? ¿Elijo una persona? ¿Elijo un lugar? ¿Qué elijo? ¿Elijo el nombre? ¿Qué voy a elegir? ¿Alguien recuerda? El texto. ¿Es el texto? ¿El texto? No, aquí hablamos de un relato en general. Y Maribel, Imelda, recuerden levantar la manita para que lleve turnos, por favor. ¿Ok? Así como me aparece la manita de Xochitl, igual la de ustedes dos, por favor, para que asigne turnos. Perdón. No te preocupes. Xochitl, sí, ¿qué recuerdas tú? ¿Qué hay que elegir primero? Antes que nada, una disculpa, no podía ingresar a la plataforma y por ende a la sesión, por eso entré tarde, ¿eh? Ujú. Bueno, lo que yo recuerdo, y pues eso es lo que estoy enfocada ahorita, se supone que es el título del relato y el narrador, en qué persona se va a narrar ese relato. El título del relato, ok, pero para elegir un relato, ¿qué hay que seleccionar primero? Les voy a dar la primera letra, empieza con T, pero no es título, empieza con T. T, una T. ¿Y qué es lo que ustedes colocaron en su actividad integradora 5 en su tablilla? Imelda. ¿Es un Imelda, texto literario? no, no. Imelda, Sí. Xochitl ahora. ¿Qué recuerdas tú? El tema. Tema, exactamente. Antes de llegar hasta un título, en un relato, porque ahorita quizás sus respuestas estaban basando más en la actividad integradora número 5, porque ahí ustedes sí se tuvieron que basar en una lectura ya establecida. Pero hay que recordar que un relato puede venir de la nada. Es decir, no necesitamos un texto para poder elaborar ese relato necesariamente, sino más bien que hay que elegir un tema. ¿Qué tema? Lo que se nos ocurra. Un tema acerca de quizá objetos no identificados, quizá acerca de la naturaleza, a lo mejor acerca de la guerra, quizá acerca de nuestra escuela, a lo mejor de nuestro día a día, del estrés que pasábamos durante los exámenes en la secundaria, de Navidad, quizá, a lo mejor del Día de Muertos, quizá de las posadas, lo que se nos ocurra que pueda ser el tema, es lo primero que vamos a elegir. Un tema porque sobre eso vamos a avanzar. Ahora, ya elegimos un tema. Acá en este caso, imaginen que yo elegí un tema acerca de fantasía. ¿Qué voy a establecer después? ¿Alguien recuerda? ¿Qué voy a establecer después? Y justo creo que lo mencionaron como una de las opciones. Xochitl, Sigue el narrador. ahora sí sigue el narrador. Exacto, muy Así es. bien. Gracias, Xochitl.
Ahora, les preguntaba justo en la actividad integradora, durante el espacio abierto número 1, que fue el día miércoles. Ahora va la pregunta otra vez, porque ese día sí lo resolvimos. Ahora, para los que hayan revisado los recursos y que lo tengan presente ahorita, cuéntenme cuáles son los tipos de narradores que existen. ¿Cuáles tenemos? Ok, Imelda, ¿puedes decirme uno? Uno nada más. En primera persona, En primera persona. Ok, Imelda, ¿recuerdas qué implica narrar en primera persona? que la historia me está sucediendo a mí, que soy el principal, ¿Personaje? el personaje principal. Exacto, ok, gracias Imelda. Xochitl, ¿puedes decirme otro de los tipos de narradores que tenemos? En segunda persona y pusimos de ejemplo que es así como si estuviéramos hablando con nosotros mismos. Ujú. El segunda persona, ok. Y el último, Maribel, ¿cuál es el que nos queda? Ya tenemos primera persona, segunda persona, ¿y cuál otro? El omnipresente, El omnisciente. Ujú. omnisciente. ¿Qué involucra el narrador omnisciente? Es el que está viendo la acción, pero no participa. ¿El que qué, perdón? Está narrando la acción, pero no participa. Exacto, el que está narrando pero no participa. Entonces, ahí tenemos ya los tres tipos de narradores. Ya elegimos un tema, ahora nos quedaría elegir cómo vamos a narrarlo. Lo voy a narrar yo como personaje principal, lo voy a narrar desde mi conciencia o lo va a narrar el omnisciente, es decir, no va a aparecer dentro de mi relato, pero sí va a estar narrando. Eso es algo que hay que seleccionar muy bien. Ahora, delimita. ¿Qué es lo que hay que delimitar? Ya tenemos tema, narrador, ¿qué seguirá? ¿Qué seguirá ahí? Que es parte de la historia también. Xochitl, ¿qué sigue? Hay que proponer o poner a los personajes y tienen que ser 3 como máximo. Tenemos ya nuestros personajes. Si yo ya me seleccioné como narrador primario, es decir, yo voy a narrar la historia, entonces voy a poder seleccionar a otras dos personas que participen en mi relato. ¿Quién? A lo mejor quien me impartió clases en la primaria, a lo mejor el Santa Claus que viene al centro comercial, a lo mejor voy a seleccionar a quizá la Llorona, porque quizá mi relato tiene que ver con aquella vez que fui al río y escuché sus gritos a lo lejos, o a lo mejor tiene que ver con un perrito que me encontré en la calle y me persiguió hasta el mercado y después lo adopté. Lo que vaya a ocurrir, voy a colocar ahí mis personajes, siempre y cuando vaya a delimitar quién es quién. Es decir, cuál es su personalidad, en qué se basa, cómo actúa, cómo va a responder, su manera de hablar, su manera de verse incluso. Eso es importante porque recuerden que para un relato es importante siempre mantener la atención. Entonces, si yo mantengo la atención de a quien le estoy contando, estoy haciendo un buen trabajo, porque mi relato está teniendo ese enfoque de la otra persona hacia lo que yo cuento. ¿Ok? Entonces, ya elegí mi tema, establecí un narrador, delimité personajes. ¿Qué voy a plantear? ¿Alguien recuerda? ¿Qué planteo ahora? Xochitl. Se plantea un cambio en donde viene la introducción, el desarrollo y la conclusión. Voy a plantear un cambio. Recuerden lo siguiente, como siempre hay que estar manteniendo la atención, hay que ponerle mucha emoción a nuestro relato. ¿Cuál? La que esté ocurriendo, pero siempre y cuando fije la atención de la persona o personas a las que les estamos contando eso. Entonces es de lo más importante que hay que realizar. Mantener la atención de las demás personas en lo que yo estoy contando. ¿Ok? Ahora, ya realizamos todos esos pasos. Escribo. ¿Cómo voy a escribir?
Imelda, a Marco, que también ingresó. Maribel, ¿ustedes recuerdan cómo hay que escribir esta historia? Este relato, más bien. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo se me ocurra? ¿Cómo lo voy a escribir? Buenas tardes. Pues hay que escribirlo con centrarnos en la historia, que todo sea muy emocionante para que el lector esté atento a lo que estamos escribiendo. Ok, sí, muy bien. Gracias, Marco. Fíjate, creo que no habías estado en otro espacio abierto, pero ya que estás en este, bienvenido. Qué bueno tenerte por aquí. Solo que voy a recordarte que para realizar las participaciones, lo que establecemos como dinámica es levantar la manita. ¿Has utilizado antes la plataforma de Teams, Marco? No, maestra, es la primera y me iré adaptando rápidamente, lo prometo. Ok. ¿Ubicas en la parte de arriba una sección que dice reacciones? Sí, aquí, ¿Sí? ya encontré la manita. Ajá, ok. La próxima vez, Entonces, alzo la manita la próxima vez. sí, exacto. Ok, muy bien, Marco. No te preocupes, nos vamos adaptando. Solo te lo menciono ahorita porque eso suelo mencionarlo al principio. Entonces, como no lo escuchaste, pues no sabías. Entonces, por eso te lo menciono de una vez para que tengamos aquí este orden con todos, o bueno, todas y tú que estamos dentro de esta sesión. ¿Ok? Gracias, Marco. Ahora, sí, como Marco dice, vamos a establecer entonces nuestra historia, le vamos a colocar emoción, vamos a mantener la atención de las personas, ya con nuestro tema elegido, ya estableciéndonos como narrador o algo más, delimitando nuestros personajes y planteando siempre estos cambios. ¿Cambios por qué? Porque a lo mejor puede que nos estemos yendo hacia que la historia parezca real, pero la verdad es que todo fue un sueño. O a lo mejor quien estaba contando la historia era una película y únicamente era una persona en su sillón viendo esa película, pero la historia ni siquiera era real. Entonces le damos esos giros o esos cambios que hacen que la persona se mantenga atenta a nuestro relato. Por último, ya terminé de escribir. ¿Qué voy a revisar? ¿Qué es lo que voy a checar en mi escrito? Porque ahorita estamos hablando de la comunicación escrita primero. Imelda, Todo lo relacionado con los signos de puntuación, comas, la forma de escribir. sí, exacto, exacto. Vamos justo a revisar todo eso. Que vaya bien nuestra ortografía, que vaya bien la forma en la que estamos redactando, nuestros signos de puntuación, que quizá vaya y lleve coherencia, pero algo que sugiere la plataforma y que yo también puedo sugerirles bastante, que les va a ser muy, muy útil a realizar, es que una vez que ustedes concluyan, si es que aún no han concluido su proyecto, perdón, su actividad integradora número 5, es que le muestren a alguien en quien ustedes confíen su relato. Cuando les muestren su relato, entonces van a leerlo. La otra persona lo va a leer. Ustedes lo que pueden hacer es una pregunta súper sencilla. Oye, ¿y qué comprendiste con mi relato? ¿O qué te pareció mi relato? ¿O qué entiendes tú por mi relato? La otra persona les va a contestar lo que haya comprendido. Ustedes van a comparar si lo que esa persona les contestó va relacionado con lo que ustedes quisieron contar. Si está relacionado, si sí coincide, entonces lo entregan, porque ya ustedes sabrán que va quedando claro. Si en cambio no queda claro, a lo mejor le dicen, ¿saben qué? Los personajes son confusos, quizá no comprendí el cambio, o a lo mejor, mira, incluso les ayudan a corregir su ortografía. Tomen en cuenta eso, lo vuelven a reescribir o realizan los cambios precisos y entonces lo envían. O entonces le cuentan a alguien más su relato, porque acuérdense que esto no es nada más académico, lo pueden aplicar en su vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a ocurrir dentro de este relato. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a estar sucediendo. Porque de esta manera lo habremos finalizado. ¿Queda alguna duda con el tema del relato?
Y Melda, tienes tu manita levantada. ¿Tienes alguna duda? No, maestra, nada más era para comentarle que no quedó todo claro. Ok, muy bien. Entonces, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Justo mencionaban que una parte de la actividad es realizar los comentarios, pero también hay que recordar que existen propiamente los comentarios realizados a partir de algo que ya leímos. Por lo siguiente, así como yo les sugerí que ustedes vayan con una persona y le pregunten qué comprende por el relato que acaban de realizar, también los autores de varios libros nos brindan ahí sus obras y entonces nosotros los leemos. ¿Para qué creen que sirven los comentarios? Aquí, por ejemplo, dice, un comentario aporta aspectos importantes para la reflexión y valoración que expresan el análisis de un lector ante un texto. ¿Qué comprendieron ustedes durante la revisión de sus contenidos y sus recursos, perdón? ¿Qué es un comentario? ¿Para qué le puede servir a un autor recibir un comentario de su obra? Ok, Marco, primero. Ok, yo creo que a un autor le puede servir estos comentarios que hagamos de cualquiera de sus obras para reflexionar él sobre lo que estuvo bien y lo que estuvo mal respecto de lo que hay escrito. En cuanto a nosotros nos sirve, cuando hacemos un comentario sobre una obra en particular, nos puede servir para saber si entendimos, si lo reflexionamos bien y si lo valoramos bien en relación a lo que el autor haya querido compartirnos. Ok, muy bien. Gracias, Marco. Xochitl, te escuchamos ahora a ti. Pues de hecho, similar a Marcos, se maneja como, es un punto de vista o una crítica sobre un determinado tema que nosotros queramos leer y que pues lo a Marco, al autor, si lo llega a ver, ¿verdad? Le va a servir esa crítica o ese punto de vista, o a otras personas que también lleguen a leer ese texto y para nosotros, pues la comprensión personal que tuvimos referente a. Ok, muy bien. Sí, ambos están en lo correcto. Marco, ¿me apoyas apagando tu micrófono, por favor? Se escucha un ruidito de fondo. Gracias. Ok, entonces, Marco y Xochitl comentan acerca de que sí, en caso de que el autor vaya a ver nuestro comentario, le puede ayudar bastante, porque también, incluso, imagínense que es una saga. Una saga es un conjunto de diferentes tomos del mismo tipo o la misma trama, pero divididos por libros. Entonces, si en el primer libro recibe comentarios específicos de áreas de oportunidad, porque hay que recordar eso, el comentario no es para decir no me gustó, sino más bien para aportarle algo al autor. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a aportar un tipo de hasta cierto punto crítica constructiva, pero no propiamente crítica, eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, sí tiene que servirle al autor, porque si únicamente estamos diciendo no me gusta, bueno, pues el autor no puede hacer mucho con eso. Si en cambio decimos, bueno, quizá un personaje no cumple con el la personalidad que se le asigna o a lo mejor el final no tiene nada que ver con todo lo que se planteó al principio o quizá cambia muy bruscamente de lugar y no nos damos cuenta en qué momento o a lo mejor los personajes no están bien delimitados y se confunden los unos con los otros o quizá los tiempos en los que se plantea la historia también son confusos. Bueno, podemos colocarlo ahí ahora sí como área de oportunidad para que el autor o autora de ese texto pueda realizar esos cambios y entonces vaya mejorando siempre. Así que los pasos para realizar los comentarios es que primero hay que realizar una lectura bien. Es decir, si yo tengo un libro que tiene 500 páginas, no voy a leer únicamente 250 y el final y ya con eso voy a tener. No, tengo que leer toda la obra para que sepa y que para que pueda realizar bien mi comentario, porque de lo contrario va a ser a medias, entonces no habré concluido de la manera correcta.
Vamos a basarnos siempre en una lectura que sea comprensible y que sea reflexiva. ¿Qué significa esto? No voy a basarme en que a lo mejor avancé un párrafo, me confundí y no pude seguir. Ahí dije, bueno, a lo mejor en el siguiente puedo comprenderlo mejor. Y así voy párrafo tras párrafo tras párrafo sin comprender la idea, o a lo mejor me aparecen palabras que no comprendo y no las busco. El que alguien realice una lectura comprensiva, reflexiva y analítica es que sí pueda comprender lo que está leyendo. Y eso es lo que hay que realizar cada uno de nosotros. Entonces, esos son los pasos que vamos a tener para realizar estos comentarios. Vamos a escribir nuestro comentario, lo vamos a leer, vamos a fijarnos si lo que está diciendo ese comentario era realmente lo que quería decir y ya entonces lanzo mi comentario. Si no lo he replanteado, si no lo reescribí, si no lo revisé, no puedo colocarlo porque no sé si estoy dando a entender lo que yo quería desde un principio. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto del comentario? ¿Algo que tenga por ahí pendiente que no me haya explicado? ¿No? ¿Nada? Ok. Aquí abajo dice el resumen y el comentario como componente de la reseña. ¿Para qué creen que nos sirve, o más bien, de qué manera creen que nos sirven el resumen y el comentario para realizar una reseña? ¿Por qué serán útiles cuando la elaboramos? ¿Imelda? Para que en un futuro no tengamos un texto muy largo de precisamente de ese libro, sino ya nada más la parte principal. Ok, sí, sí, en eso es parte. Gracias, Imelda. ¿Algo más que agregar a lo que menciona Imelda? ¿No? Ok. Bueno, recuerden justamente eso. Cuando se trata de estos comentarios a realizar y este resumen es que van a rescatar también las ideas principales, secundarias, personajes y datos importantes de nuestro texto. Si no realizamos un resumen y un comentario y no recordamos algún dato importante, hay que buscarlo otra vez en la lectura. Eso implica que si son 500 páginas, las 500 páginas nos aventamos hasta que encontremos lo que estamos buscando. Sin embargo, si ya colocamos toda esta información relevante dentro del resumen y el comentario, como menciona Imelda, únicamente hay que leer eso para realizar nuestra reseña. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Pueden indicarme si no, para que pueda avanzar con este tercer tema, que es el de la reseña. Imelda. No, de mi parte no tengo ninguna, gracias. Sí, pues nada. Ok, entonces, la reseña. Vamos a tener diferentes elementos que tiene una reseña. ¿Pueden decirme cuáles son? ¿Cuáles son los elementos que componen una reseña? Marco primero y después Xochitl. Sí, bueno, miren, la reseña, básicamente nosotros tenemos que empezar por ubicarnos en las referencias bibliográficas de tal o cual texto, para ubicarnos en cuanto a lo que el autor nos quiere transmitir. Pongo un ejemplo. En los libros de Ken Follett, que son novelas históricas, el autor, por ejemplo, en una saga que se llama La Centuria, nos habla sobre el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta la explosión de la bomba atómica. Entonces, si nosotros lo queremos leer, habría que ubicarnos en ese espacio que nos invita el autor. En segundo lugar, para que nosotros hagamos una reseña,
de esta saga de la centuria, tenemos que hacer un resumen. El resumen es la historia, pero en chiquito, pequeño. Y luego evaluar lo que escribimos y al último tenemos que colocar el nombre y apellido del autor con todos los datos bibliográficos. Básicamente para mí eso es una reseña. Ok, muy bien. Muchas gracias, Marco. Xochitl, te escuchamos ahora a ti. Pues más o menos igual que Marco, sí, primero hay que, bueno, yo le iba a decir, primero definir el autor, el texto, hacer un resumen a modo de, pues, abreviar y de ahí partir para hacer la reseña. La reseña se podría hacer ya sea en un orden cronológico, dependiendo también de lo que se lea, ¿no? Eso es lo que yo más o menos entendí. Ok, ¿algo más que quieran agregar, Imelda o Maribel? ¿No? Maribel, escucho que tienes prendido tu micrófono, pero no escucho tu voz. Solo se escuchaba cierto ruido. Sí, te escuchamos. Maribel, ¿puedes encender tu micrófono? Ya. ¿Serían los elementos de análisis y después el desarrollo, los primeros? Ok. Ujú. Gracias, Maribel. Ajá. Sí. ¿Y qué más? Y luego sería la conclusión. La conclusión, ok. Muy bien, gracias, Maribel. Entonces, aquí tenemos ya varios elementos que van mencionando sus compañeros. Estos también va para los que estén viendo esta grabación. Recuerden que una reseña, dependiendo del tipo que sea, va a variar en cuanto a elementos. Entonces, aquí tenemos estos tipos, tenemos descripción o crítica, y aquí va a haber estas dos diferencias principales. ¿Alguno de ustedes puede decirme cuál es la diferencia principal entre descriptivas o críticas? ¿Cuál sería la diferencia principal entre ambas? Es una muy importante. Maribel. La diferencia es la descriptiva, es que es muy, como que se me hace obvio, ¿no? La primera describe el tema, por ejemplo, en la que nos dieron, describe todo lo que hizo el estudiante para concluir sus metas, y en la otra sería la crítica, donde ya comenta uno ¿cómo se llama? Si estuvo correcto o no lo que hizo. Bueno, a mí eso es lo que me da a entender eso. Ok. ¿Cómo? Ajá. ¿Estoy bien? ¿No? Vamos a O ver qué algo. dice Xochitl. Xochitl, te escuchamos. Sí, la reseña descriptiva es precisamente eso en donde nos enfocamos en describir lo que el autor del texto, el artículo que nosotros vamos a reseñar, ¿verdad? O sea, describirlo nada más y puntos importantes y la crítica es donde nosotros vamos a dar una opinión acerca de todo eso que leímos. Exacto. La diferencia principal entre ambos es que en la descripción únicamente vamos a describir tal cual lo dice su nombre, como lo dijeron Maribel y Xochitl. Solo describir lo que leímos. En la segunda, la diferencia es que hay algo que se llama juicio valorativo. El juicio valorativo es dar nuestra opinión, pero no únicamente decir, ¿saben qué? El libro de Stephen King, de eso no me gusta. No da miedo, no me gusta porque no da miedo y ya. No puedo decir eso. Tengo que dar un argumento acerca de por qué estoy dándole a lo mejor un 6 de la escala del 1 al 10.
O contrario a eso, no puedo decir, me encanta el libro de Stephen King y por eso va a tener un 10. Tampoco lo puedo decir. Sí doy un juicio valorativo, pero no estoy dando una argumentación. Dentro de una reseña crítica es lo que tengo que colocar. Sí, voy a colocar que el libro de Stephen King tiene un 10. El libro de eso de Stephen King tiene un 10, pero va a ser por tal, 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 tal. Y entonces me pongo a argumentar por qué estoy dándole esa calificación. Eso es lo principal. En la descriptiva no tengo que dar un juicio, no tengo que dar una opinión. En la crítica sí. Y entonces, a partir de la crítica, vamos a tener informativa, comparativa, motivadora o confirmativa. ¿Pueden decirme a qué se refiere la informativa? Que igual se va guiando muchísimo por su nombre. Informativa. ¿Para qué será? Maribel, tienes prendido tu micrófono. ¿Vas a participar? Sí, la informativa podría ser en noticias y editoriales, y la comparativa podría ser gráficas y de encuestas, y la motivadora, pues, de aliento, ¿no? De motivación. Ok. Muchas gracias, Maribel. ¿Alguien más ahora podría decirme en qué se basa la confirmativa? Marco. Sí, bueno, yo considero que la confirmativa es cuando hacemos una reseña y estamos confirmando por el texto que hayamos leído que el autor tiene razón en lo que haya escrito. Estamos confirmándolo nada más. En cuanto a la informativa, ahí cambia un poquitín. Ahí nosotros, si hacemos una reseña informativa, nada más nuestra única labor es informar sobre que, como el texto el par de textos que nos dijeron del que vamos a trabajar, nada más los periodistas que hicieron estos textos nada más informaron de un evento donde participó este muchacho que ahora está en el MIT. En cuanto a la comparativa, ahí es donde lo vamos a hacer, vamos a comparar esos dos textos. Y la motivadora, me quedo yo con lo del Principito. Yo puedo hacer una reseña del Principito y de ahí sacar las partes sustantivas para motivar a los eventuales lectores, porque el Principito tiene muchas cuestiones motivadoras. Ok, muchas gracias, Marco. Solo aquí hay que corregir. La informativa, así como mencionas, informa. La comparativa es justo lo que ustedes realizaron en su actividad integradora número 6, que fue comparar ambos textos, es decir, la información que contenía, la forma en la que escribían los autores, la información presentada a través de las diferentes gráficas, pero durante la motivadora no necesariamente tiene que ser a partir de un texto que motive, sino más bien que tú, por ejemplo, Marco, hablas muy bien del Principito. Entonces, hablas tan bien del Principito que vas a motivar a que otra gente lo lea. El título de ese tipo de reseña que es motivadora justo va a que alentemos a los demás a que lean lo que estamos leyendo, o que vean la película que vimos, o que vayan al lugar al que fuimos, al restaurante, a un balneario, a una ciudad, a un museo. Vamos a alentar a que con una reseña bastante positiva, los demás quieran leer, ver, escuchar o asistir a donde nosotros fuimos. ¿Me explico? Esa es la parte de motivar. Que otra persona se encuentre motivada a leer un libro que ya leí, que se encuentre motivada a ver una película que yo ya vi. Y ya así vamos a tener justamente esta motivación, pero hacia las otras personas, pero no necesariamente porque haya sido un libro motivador, sino porque vamos a incentivar a que las demás personas lean lo que ya leímos, hablando muy bien justamente de eso. Y por otro, en la confirmativa también se va a basar o se puede basar en que en lugar de leer un texto vamos a leer una reseña. En esa reseña vamos a confirmar lo que alguien más ya dio de juicio valorativo. Ejemplo, que alguien haya escrito una reseña acerca de que leer la saga de Juego de Tronos es muy bueno por tal, 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 tal detalle. Y entonces
vamos a confirmar, después de haber leído esos libros, que en efecto, que ese autor está en lo correcto y que quizá sí valga mucho la pena leerla. Entonces, vamos a estar confirmando a alguien que ya escribió, algo que alguien más ya escribió. ¿Me explico? ¿Alguna duda con estos tipos de reseña? ¿Queda claro? ¿Fui clara con esta parte? Si no, siempre pueden decírmelo, acuérdense. Sí, quedó claro. Gracias, Imelda. Entonces, ahora, ya que quedamos con esto, los pasos para elaborar la reseña están en una imagen que se van a encontrar dentro de sus recursos, que justo se llama Pasos para elaborar una reseña. Desde ahí ustedes pueden visitarla para que puedan elaborarla si es que quieren justo guiarse por esos pasos para que sea menos complicada poder finalizarla. ¿De acuerdo? Entonces, les recuerdo, con cada una de las actividades integradoras que ustedes realicen, es importante que revisen la rúbrica, como lo dijo Maribel al principio, y también esto va para los que ven la grabación. Cuando realizan sus actividades, ustedes tienen que revisar las rúbricas porque si no las revisan, entonces puede que se les pase un detalle a incluir. Y si revisan la parte de la rúbrica, entonces va a ser más sencillo que puedan cumplir con todos los requisitos y colocarse en el nivel que ustedes deseen. Y por otro lado, recuerden que las extensiones de tiempo de esta tercera semana voy a brindarlas en la cuarta semana, es decir, desde el lunes a primera hora hasta el miércoles a las 11:59 de la noche del tiempo del Centro de México. Ese es el periodo para elaborarlas. Ustedes pueden solicitar únicamente para actividades integradoras. Actividades formativas no. Esas no las puedo abrir, así que sí, termínenlas por favor en tiempo y forma, porque una vez que cierren, yo ya no puedo hacer nada para abrirlas. Entonces ahí sí, aunque ustedes me lo soliciten, no está en mis manos poder abrirles esos espacios. Así que es lo que tienen que recordar. Y que dentro de esas 72 horas que tienen desde que comienza la cuarta semana para solicitar extensiones de la tercera semana, deben terminar su actividad. Es decir, cuando me escriban, oiga, asesora, fíjese que se me fue la luz y no la pude concluir. Bueno, ya debe estar finalizada para que únicamente ustedes la entreguen, ¿ok? Porque tienen un periodo límite también que yo les voy a dar para que la puedan entregar. Y si no la entregan, se va a cerrar el espacio y otra vez no la habrán concluido. ¿Alguna duda con todo lo visto el día de hoy? No, todo claro. Ok. Muchas gracias, Xochitl. Los demás, Xochitl, tienes la manita levantada, te escucho. Creo que la que participó fue Maribel. Recuerden levantar su manita, por favor. Sí, Xochitl, te escucho. no es ninguna duda referente a lo que se vio ahorita en la sesión, asesora. Ya le iba a decir Miss, es que también ando con las clases de mi chiquilla. No, es referente, ahorita batallé mucho para ingresar a la plataforma, entonces yo nada más les doy un aviso, compañeros, no sé si ustedes batallaron, pero en caso, porque me acuerdo que en algún momento, asesora, en el módulo pasado, estuvimos 3 días sin plataforma en mi grupo. Entonces, digo, pues para estar nada más previendo eso, porque ahorita sí batallé como 1 hora. Sí, de hecho era lo que iba a mencionarte, la plataforma, porque justo era lo que iba a reportar y también por eso tuve complicaciones con Teams. La plataforma tuvo ese periodo de 1 hora, fue entre las 5 y las 6 aproximadamente, que no se pudo ingresar a la misma. Y por ello yo les mencionaba justo eso, que se anticipen a realizar sus envíos, porque así como ahorita se pudo saturar por alguna razón, en los domingos, que era lo que les comentaba, que muchas personas dejan ese día para enviar todas sus actividades, se satura. Entonces puede que suceda. Así que hay que tomar ese tipo de anticipación. Solamente que también recuerden lo siguiente.
tienen mi correo, si no pueden comunicarse conmigo a través de la mensajería, escríbanme al correo y ahí yo sí puedo ingresar. Entonces, si a mí tampoco me permite ingresar a la plataforma, tampoco va a poder avisarles. Entonces, para eso está también el correo como herramienta, ¿de acuerdo? Así que sí, muchísimas gracias por recordarlo, Xochitl, porque en efecto, la plataforma de repente puede tener fallos, así que hay que tenerlo bien en cuenta para justo esta parte de las extensiones de tiempo, anticiparnos antes de que suceda. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra duda o comentario que agregar? ¿Ninguno? Ok, entonces, si no tenemos más, Imelda, te escucho. No, solo era para decir que no, no había duda. Ok, sí, no te preocupes, Imelda. Sí, por nada. Entonces, ha sido un gusto interactuar con ustedes. Ari, acabas de ingresar. Voy a dejar esta sesión grabada en el espacio, en el foro de, perdón, en la pizarra. Ahí vas a poder encontrar la grabación porque ahorita ya estamos finalizando. A menos que tengas alguna duda muy puntual que pueda resolver ahorita. Te escucho. No, está bien, muchas gracias. Ok, por nada, Ari. Si tienes alguna duda durante estos 2 días, escríbeme por favor a la mensajería de la plataforma o a mi correo. Por favor, para que por ahí te esté contestando. Entonces, ha sido un gusto interactuar con ustedes. Muchísimas gracias por ingresar. Les estaré viendo en el primer espacio de la semana número 4 el próximo miércoles. Ya les estaré Gracias, compartiendo la profesora. invitación, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Pasen una excelente noche y un buen fin de semana. Pueden comenzar a Gracias. desconectarse. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.